La ansiedad es una realidad que afecta a muchas personas en su vida cotidiana, manifestándose de diversas formas y con múltiples implicaciones. Para abordar este tema con la profundidad y sensibilidad que merece, nos acompaña Cristina Luna, psicóloga conductual especializada en trastornos de ansiedad y en fobias. Cristina ha dedicado su carrera a ayudar a quienes enfrentan estos desafíos, combinando su formación académica con una comprensión empática derivada de su propia experiencia personal con la agorafobia. Ha impactado en la vida de muchas personas diarias porque a través de sus redes sociales, ¿verdad, Cristina? Tratas de educar y de mandar información. Bienvenida a tu vida. Muchas gracias por invitarme y efectivamente pues me dedico desde hace 10 años a trabajar con problemas de ansiedad y me especialicé en el tema de la ansiedad por una experiencia personal, ¿no? Ahora nos la vas a contar, Cristina. Antes que nada me gustaría explicarle a la audiencia qué es la ansiedad y qué podemos considerar la ansiedad. Pues podríamos decir que la ansiedad es una respuesta fisiológica producida por el miedo, que es natural, que todos los humanos lo tenemos que tener, que nos sirve para sobrevivir, que nos sirve para adaptarnos al medio y que puede resultar problemática cuando, digamos, la persona le impide hacer una vida normal, un funcionamiento normal. Todos experimentamos niveles de ansiedad, mayor o menores niveles a lo largo de nuestra vida, de nuestro día a día, pero entiendo que cuando la gente viene a consulta, ¿no? Viene a vernos, es porque empieza a interferir en su día a día, ¿no? Empieza a decir la persona, oye, esto me está molestando, esto no me está haciendo que yo pueda vivir de una manera normal, ayúdame. ¿En qué momento, justo te iba a decir, porque ansiedad podemos tener ansiedad por un examen, claro, podemos tener ansiedad, pues a lo mejor por hacer una entrevista en directo, como estamos ahora mismo. Eso es. Pero ¿en qué momento se vuelve problemática y en qué momento alguien debe decir, yo necesito ayuda? Es muy subjetivo, ¿no? Se vuelve problemática en el momento en que la persona lo considere problemático, en el momento en que la persona manifieste un sufrimiento. A veces es verdad que una cosa que nos estamos encontrando, yo creo que además mucho en estos tiempos, es gente que viene a consulta porque sufre, ¿no? Producido por la ansiedad y no quiere sufrir. Quiero decir, también tenemos que normalizar que la existencia conlleva un cierto sufrimiento, ¿no? Que a veces estamos cayendo, ¿no? En unas dinámicas que yo creo que también somos muy culpables a veces los psicólogos con una divulgación excesivamente constante dando pautas de vida que hace que las personas estén desnaturalizando el hecho del sufrimiento, ¿no? Que implica nuestra existencia. Pero hay momentos donde bueno, pues la persona observa que para ir a trabajar tiene dificultades, que no puede descansar bien, que no puede tener una vida en la que se encuentre bueno, pues en unos estándares, digamos, dentro de que nadie vive constantemente tranquilo. Entonces es muy subjetivo, ¿no? Nosotros tenemos un manual que determina cuáles son los parámetros para decir que una persona tiene un trastorno. A mí no me gusta guiarme por eso y a mí me gusta guiarme por la experiencia de la persona que generalmente cuando viene a consultas porque lo estoy pasando muy mal y no sé gestionar esto. Cristina, alguien que no haya tenido nunca ansiedad, ¿de repente puede empezar a sentirla? ¿Y porque hay algo fuerte que provoque esto o puede venir porque sí? No, siempre es por un motivo. Otra cosa es que a veces sea difícil delimitarlo. De hecho, muchas veces lo que acaba ocurriendo es que como para la persona es difícil narrar el porqué de su ansiedad, se acaban haciendo diagnósticos que tienen que ver con esto será un problema neuroquímico, ¿no? Esto será un problema biológico, entonces no hay una causa aparente. A veces es que es complejo que la persona pueda identificar. En el momento también que hay dinámicas sociales que tenemos absolutamente normalizadas, como puede ser tardar 1 hora y media para ir a trabajar, no llegar a fin de mes, no poder pagar un alquiler porque tenemos los precios disparados. Entonces muchas veces las personas no manifiestan eso como una problemática porque lo consideran dentro de una cuestión normal, ¿no? Pero muchas veces el contexto está invitando a que la persona empiece a tener una ansiedad constante que puede derivar en un momento dado en un ataque de pánico. Y esa evitación al pánico, esa evitación a ciertos pensamientos, empieza a generar otro problema diferente, ¿no? Que es cómo la persona resuelve esa ansiedad, intenta resolver el sufrimiento, genera otro problema adicional, más allá de lo que estaba pasando en su contexto, pero nunca viene de la nada. ¿Cómo puede condicionar la vida de una persona, Cristina, una ansiedad no tratada o mal llevada? Bueno, yo tengo casos de personas que no salen de casa, de personas que el miedo a tener un ataque de pánico fuera de casa hace que la persona viva constantemente entre 4 paredes, miedo a ducharse, porque el hecho de hay una dinámica que tiene mucho que ver con si yo quiero salir corriendo, o sea, vivo una vida en la que en cualquier momento tengo la sensación de que si quiero salir corriendo tengo que poder hacerlo. Entonces si me ducho, me quito la ropa, por lo tanto no me podría ir corriendo. Puede suponer que, por ejemplo, una persona con ansiedad tenga pensamientos intrusivos acerca de a ver si me voy a suicidar, en consecuencia viva con las persianas cerradas,
personas también pues, observamos que el miedo a tener ansiedad en interacciones sociales lo que provoca es un aislamiento absoluto, que la persona viva sin prácticamente interacciones, puede afectar mucho. Como vemos, puede ser muy limitante. En tu caso, tú has sufrido agorafobia. ¿Puedes pensar, ya me he curado de esto o siempre estás con ese miedo? Yo creo que a mí no me gusta mucho utilizar la palabra curar, porque creo que es un término que hemos adoptado del modelo médico y creo que tiene más que ver con enfrentar o... Incluso aprender a vivir con ello, a lo mejor, ¿no? Yo no creo que se tenga que aprender a vivir con conductas, porque la agorafobia podríamos definirlo como una conducta evitativa para no tener un ataque de pánico. Es decir, hay cosas que no hago por miedo a tener un ataque de pánico. En el momento que la persona hace todo eso, supuestamente ya no tendría una etiqueta de agorafobia. Yo en mi caso, yo experimento niveles de ansiedad. Por ejemplo, a mí hay una cosa que me gusta mucho contar en consulta, que a mí me da mucho miedo volar. Yo lo paso mal. Yo cuando subo no es tanto el miedo a que el avión se caiga, sino la sensación de estar atrapada en medio de la nada. ¿Qué pasa? Que no vuelo tan asiduamente para ser algo que yo acabe de decir, oye, esto está finiquitado, pero lo hago, vuelo con ciertos niveles de ansiedad, con cierto nivel de malestar, hay un cierto grado de sufrimiento, pero lo enfrento porque es importante para mí lo que hay detrás de coger ese avión, que es ver a alguien importante, poder hacer un viaje de trabajo, cualquier motivo. Entonces, ¿se puede dejar de tener conductas evitativas? Sí. Es verdad que observamos que cuando ha habido algo muy representativo en la vida de la persona, como ataques de pánico muy constantemente, muchos patrones de evitación durante mucho tiempo, la persona a veces sí que narra que toda su vida le acompaña una serie de pensamientos, de ostras, a ver si va a pasar, a ver si... Sí, pero mientras no se provoque un condicionante en su vida, mientras la persona enfrente su vida, hay sensaciones incómodas alguna vez, hay pensamientos incómodos alguna vez, pero bueno, también los tenemos en otras áreas de nuestra vida y tampoco pasa nada. La agorafobia es miedo a salir, ¿no? O sea, en algún momento te quedaste encerrada en casa. ¿De dónde te vino a ti esta ansiedad? Pues mira, a mí me dio un ataque de pánico. Una vez yo estaba trabajando en un piso de menores institucionalizado y había tenido una muerte de un familiar complejo, yo tenía unos niveles de ansiedad muy elevados y me acuerdo que fui a San Martín, ahí a la estación de metro, y yo me notaba muy revuelta, o sea, me notaba como unas sensaciones extrañas. Y estaba hablando con la persona que era mi pareja entonces por teléfono, y le dije, no sé si coger el tren. Digo, noto que el cuerpo lo tengo como revuelto. Y me dijo, pero es que no coges el tren, no te pasas hasta dentro de una hora, pero yo vivo en la Sierra de Madrid. Y me acuerdo que entré en el tren y cuando se cerraron las puertas empecé a sentir una sensación que yo no identificaba con miedo, yo identificaba como me está pasando algo grave. O sea, el pánico, si por algo se caracteriza, es porque es tan intenso que la persona no lo identifica como miedo. O sea, tiene una sensación de... Física, ¿no? Física. Física, una sensación, unos pensamientos muy alarmantes, ¿no? Como una sensación de alarma interna de vete, haz algo, y una reacción fisiológica brutal, o sea, un corazón acelerado a tope, una respiración muy agitada, sudoración, sensación de mareo. Entonces, para mí fue una experiencia tan difícil que a partir de ese momento, claro, yo quería salir del tren, y tú no puedes parar un tren cuando tú quieras. Entonces, yo al día siguiente, de alguna manera haces este razonamiento. Si yo quería salir y no poder salir me hacía encontrarme peor, yo no me quiero meter en otro sitio del que no pueda salir inmediatamente. Entonces al día siguiente ya no solo no cojo el tren, no cojo el autobús y no cojo una serie de medios de transporte que implican que no puedo salir inmediatamente. Eso empieza a obsesionarte con la idea de salir. Entonces se puede traducir en que voy a un centro comercial, subo una cuarta planta y digo, te viene un pensamiento, ¿no? Que te dice, si te da un ataque de pánico ahora, y dices, ostras, quiero salir, ostras, tengo 4 plantas, me queda un montón para bajar. Uf, me empiezo a asustar, te empiezas a asustar, vale, pues ya no subes hasta la 4ª planta. Entonces empieza a provocar, hay un mecanismo de vida que tiene que ver con, no es tanto no salir a la calle, pues yo tengo muchos pacientes que podrían encajar con la etiqueta de agorafobia y salen a la calle, sino con una idea obsesiva de no tener un ataque de pánico se asocia que no tener un ataque de pánico es tener vigiladas las salidas, porque generalmente cuando alguien se encuentra mal queremos salir de los sitios. Si yo ahora, por ejemplo, me empiezo aquí a marear, voy a decir, me quiero levantar, ¿no? Instintivamente los seres humanos queremos salir cuando nos encontramos bien. Entonces, claro, en ese ataque de pánico, ¿qué quiere hacer todo el mundo en un ataque de pánico? Moverse, salir generalmente. No puedes y haces esa asociación, ostras, tengo que tener, esta experiencia ha sido tan dura, he sufrido tanto que esto no me puede volver a pasar. Entonces, ese mecanismo evitativo hace que de repente digas, pues sí, no me están dando ataques de pánico, pero tengo una vida absolutamente limitada. Yo no dejé de, nunca no estuve encerrada totalmente en casa,
pero sí dejé de ir a restaurantes durante una época, porque también, por ejemplo, el tema de la comida, te ponen un plato de comida y dices, ostras, yo no me puedo ir cuando quiera, porque no me voy a ir sin pagar. Es lo que llamó el camarero, bien, no sé qué, uff. Entonces, mucha gente lo que hace, yo también lo hacía en su momento, es pagar la comida una vez que esté en la mesa, para tú pensar, si me quiero ir, me puedo ir. Entonces, yo no tuve unas limitaciones, o sea, no me limité a mí misma de tal manera, probablemente porque me pilló en un momento de mi vida donde me obligaba la vida a tener que salir de casa, que a veces las condiciones... ¿Ya eras psicóloga? Perdona que te corte, Cristina, pero ¿ya eras psicóloga cuando todo esto te pasó? Estaba en segundo de carrera. Estaba haciendo segundo. ¿Y enseguida identificaste, o sea, tus conocimientos te ayudaron a poder salir de ello? No, en absoluto. No, yo creo que los psicólogos en general podemos identificar patrones, decir, ostras, esto que me está pasando lo he visto, pero caes exactamente igual que otras personas. Parece irónico, ¿no, Cristina? Parece... Total. Pero a veces yo creo que te hace más empático, ¿no? Porque luego con tus pacientes eres capaz de realmente empatizar, de saber lo que están pasando cuando tienen un ataque de ansiedad y cuando ven su vida limitada de esa manera, ¿no? Total. A mí hay gente que me pregunta, ¿tú crees que te hace mejor psicóloga tu experiencia? Y yo creo que sí. Se suele decir que no tiene por qué el psicólogo haber sufrido para estar en su posición, y yo estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo que haber transitado una experiencia tan cercana, a veces casi clonada, a la gente con la que trabajo, me hace ya no solo tener una empatía, sino tener un lenguaje. Hay un lenguaje muy específico, que tú usas y que la otra persona te está mirando y dice, ojo, es que me estás quitando las palabras de la boca. Que también lo podría hacer un psicólogo, que igual no hubiera pasado. Pero bueno, yo creo que a la gente, yo lo cuento también, porque creo que a la gente le gusta saberlo. Porque la gente se siente un bicho raro, ostras, no es lo mismo una claustrofobia que una agorafobia. La claustrofobia parece que estamos más familiarizados, ¿no?, con esto de miedo a los ascensores. Entonces, cuando de repente la persona que tienes enfrente, que muchas veces lo tienes un poco como una figura un poco referente a un psicólogo, te dice, oye, yo he estado ahí, yo he transitado estas cosas de la misma manera que tú, la gente yo creo que le gusta, que le ayuda. ¿Cómo manejaste tu ansiedad y cómo ayudas a tus pacientes a manejarla? Alguien detecta, a lo mejor nos está escuchando y dice, wow, lo que están contando es justamente lo que me pasa a mí. Ahora dice, ya sé que tengo ansiedad. ¿Cuáles son los siguientes pasos a dar, Cristina? ¿Y cómo se convive con la ansiedad? Pues fíjate, el tratamiento con la ansiedad tiene mucho que ver con todo lo contrario que lo que la gente suele pensar. Que suele pensar que se va a terapia uno a aprender a relajarse. Y la terapia tiene mucho que ver con aprender a transitar la emoción. Si tú te das cuenta, todo el mecanismo de cualquier problema de ansiedad, no solo te hablo de la agorafobia, tiene que ver con evitar sentir unas sensaciones que son muy incómodas. Entonces, yo, por ejemplo, trabajo con una terapia contextual, que es la terapia de aceptación y compromiso, que tiene mucho que ver con entender que hay fenómenos que los seres humanos no podemos cambiar, que son ciertos pensamientos que nos vienen, ciertas sensaciones que no tenemos control sobre ellas y que justamente nuestro intento de control sobre ellos es lo que nos hace generar todo este problema. Entonces, es muy complejo darte una respuesta como muy contundente a cómo se trabaja un problema de ansiedad, básicamente porque se trabaja con una persona, con sus características, con cómo esa persona está evitando. A veces el arte en terapia es darte cuenta de las conductas evitativas, que pueden ser mucho más complejas, de la persona no va al centro comercial, sino cómo la persona, cuando piensa en enfrentarlo, se dedica a darle vueltas y vueltas y vueltas para no tomar una decisión, cómo la persona utiliza a veces el autocastigo a través de verbalizaciones, en el fondo para no tomar una decisión, porque la terapia no va de enseñar a la gente a no tener miedo, porque eso es imposible, sino de crear un caldo de cultivo a través de trabajar ciertos aspectos, valores de la persona, relación con sus pensamientos, con sus sentimientos, para que al final decida enfrentarse a aquello que teme. Porque para superar los miedos tenemos que transitarlos. No hay yo siempre digo a la gente que viene a terapia, tú no te vas a sentar conmigo, yo voy a verbalizar una serie de cosas y a ti se te va a pasar el miedo. Nosotros vamos a aprender para que tú puedas aprender a que cuando vienen ciertos pensamientos, ciertos sentimientos, los detectes como lo que son, pensamientos, sentimientos, no realidades, ¿no? Porque la persona lo interpreta como, si siento que me estoy muriendo, entonces me tengo que ir de aquí. Y generar ese caldo de cultivo, como te digo, para que al final la persona tome la decisión de decir, Cristina, me voy a ir al centro comercial. Sé que lo voy a pasar mal, sé que voy a sentir miedo, sé que el miedo es muy desagradable, pero tengo que luchar por mi vida, porque lo contrario es, para no sentir miedo, hipotecar una existencia entera. Claro, limitarte de una manera increíble, ¿no? Total.
Con tu experiencia con tus pacientes, ¿has visto alguna relación entre el perfeccionismo y altos niveles de ansiedad? Sí. Sí, al final el perfeccionismo es una cierta manera de hacer las cosas de una manera rígida, ¿no? Que tiene que ver con el no me puedo equivocar, el miedo al error, que se fundamenta muchas veces en la vida de la persona. O sea, nadie es perfeccionista porque sí. Muchas veces ha habido pues, patrones educativos, vivencias de la persona que le han hecho decir, ostras, si yo hago las cosas a medias, si las hago mal, tengo consecuencias nefastas. En consecuencia, tengo que intentar hacerlo todo súper bien. Eso genera mucha presión, claro, muchos niveles de ansiedad, exactamente. Entonces, muchas veces la persona viene a terapia, lo hacemos mucho las personas, para intentar quiero seguir comportándome de la misma manera, pero estar más relajado, ¿no? Entonces, yo entiendo que una persona quiera hacerlo todo bien, me parece absolutamente comprensible en el mundo en el que vivimos. Otra cosa es que observemos juntos que eso es incompatible con vivir con un estado mayor de relajación, que es lo que quiere la persona. Entonces, a veces toca elegir. Si quiero vivir más tranquilo, igual hay ciertos estándares que tengo que bajar. Cristina, ¿se puede hablar de una raíz de la ansiedad o son muchísimas raíces? Y, por ejemplo, ¿puede venir de una depresión? ¿Está de alguna manera unido a la depresión? Sí, muchas veces vemos que los niveles de ansiedad elevados o los estados depresivos generan ansiedad y viceversa. Si tú eres una persona que tienes una vida limitada, ¿no? por el miedo, por ejemplo, a experimentar ansiedad, lo normal es que tu estado de ánimo baje, porque tú no estás viviendo, tú no te gustas. O sea, la gente cuando viene a terapia viene con la autoestima muchas veces rota. Es decir, es que no me identifico con esa persona que estoy siendo, es que no me gusto. Entonces, si entendemos la depresión como, yo lo entiendo casi como un desarraigo con la vida, ¿no? Como una pérdida de ilusión, con una pérdida de esperanza, con un disgusto contigo mismo, se entiende perfectamente, claro, si yo, por ejemplo, no salgo de casa, si yo limito muchísimo mis interacciones sociales, si yo tengo pensamientos todo el rato que me están dañando muchísimo, mi autoestima baja, al final, bueno, pues tengo lo que podemos llamar un estado depresivo. Al revés también ocurre, a veces el hecho de que la persona se encuentre en un estado de ánimo muy, muy bajito puede generar una serie de aprensión, de nerviosismo, de por qué me encuentro así, no me quiero encontrar así. Y en consecuencia, sí, generalmente no siempre va de la mano, pero los estados de ánimo bajos, cuando la persona tiene niveles muy altos de ansiedad, es muy común, claro. Hablabas de cómo trabajas con tus pacientes en terapia. ¿En qué momento, Cristina, entran los ansiolíticos a formar parte, ¿no? España es uno de los países, si no el que más del mundo, que más abusa de los ansiolíticos. ¿Se tira muy pronto de medicina en lugar de conseguir unas vías alternativas? A mi juicio, sí. Y yo, fíjate, yo desde ahí también, el hecho de haber sido paciente y haber transitado también en el mundo psiquiátrico me hace verme legitimada también para hablar un poco de lo que he visto también que se mueve. Y se dan como churros. O sea, yo, por ejemplo, recuerdo la primera vez que fui a ver a un psiquiatra para decir, oye, tengo unos niveles de ansiedad bestiales, tómate un ansiolítico durante 10 días al día, o sea, un ansiolítico al día. Los ansiolíticos tienen un poder de adicción bestial. Y se ven estudios que parece ser que tomar ansiolíticos durante mucho tiempo, a largo plazo, produce deterioro cognitivo. Se dan como churros. Yo entiendo que es la consecuencia de no poder dar otro tipo de tratamiento a la población. Entonces, en consecuencia, un blister de Orfidal, por ejemplo, vale 1 euro, y una terapia y pagar psicólogos en la seguridad social, pues es mucho más caro. Entonces, el sistema al final, pues entiendo que le resulta más cómodo. Pero se dan como churros, se dan como churros. En el mundo de la psiquiatría se mantiene mucho una teoría, ¿no?, que tiene que ver con los niveles de ansiedad muchas veces se producen por desequilibrios, y es una teoría que no tiene solidez científica. O sea, tú cuando vas a coger estudios dices, no se ha podido probar que los problemas de ansiedad y depresión de las personas sean causas de desequilibrios neuroquímicos. Y esto se sigue diciendo, y claro, el problema no es que sea una mera teoría, es que si ve a una persona a consulta y tú le dices que el problema que tiene es un problema neuroquímico, entonces ¿qué hace la persona? Es una posición, le dejas en una posición de pasividad absoluta. No es, oye, igual esto tiene que ver o con tu contexto, porque a veces es imposible que la persona no tenga ansiedad en el contexto en el que está, o puede tener que ver con, mira, con esto que estás haciendo, si tú lo desahucias, porque yo creo que decir que es un problema neuroquímico y, por ejemplo, tienes que tomar un antidepresivo de por vida, es desahuciar a la persona. Para quien nos esté escuchando, Cristina, ¿qué pautas darías para detectar si tienes ansiedad y pasos prácticos para poderle poner fin o por lo menos tratártela?
Fíjate, yo para decir cómo una persona lo puede detectar, me atrevería a decirte que una persona que siente ansiedad lo sabe. O sea, creo que sería complejo decirle a alguien, mira, te va a latir el corazón, o sea, hay una serie de sintomatología física, ¿no? Vas a tener unas reacciones fisiológicas pues parecidas a cuando estás haciendo deporte, una activación fisiológica, pero generalmente la persona lo sabe, ¿no? O sea, yo nunca he visto un caso de una persona que esté en niveles muy altos de ansiedad y no los detecte. Otra cosa es que los quiera dejar pasar. A veces, por ejemplo, laboralmente pasamos mucho estrés y decidimos asumirlo. Pautas, fíjate, o sea, teniendo en cuenta y reiterando, ¿no?, que siempre tenemos que atender a la individualidad de cada persona, si tuviera que decir algo un poco a nivel genérico, es tenemos que sentir cosas. Hay que exponerse a lo que sentimos. O sea, la obsesión por relajarse, por no pensar, porque haya ciertos pensamientos que no estén, por desactivar constantemente el organismo y relajarse, provoca todo el efecto contrario. Siéntelo. Sentir las cosas a tiempo nos ahorra muchos problemas a futuro. Todo lo demás ya sería meterme en consejos un poco genéricos que no serían, yo creo, ni recomendables hacerlo. Consejos son los que también das en redes sociales porque aprovechas las redes y la difusión para educar a las personas, y desde aquí decimos que gracias, porque muchísima gente que no sabe, por desgracia, tiene ese altavoz y lo usa mal. Entonces, escuchar voces expertas como la tuya, la verdad es que viene muy bien, porque tus vídeos son muy prácticos y la gente puede entender de una manera bastante cercana conceptos más complicados, ¿no?, de la psicología. ¿Qué quieres tú hacer con tus redes y qué respuesta has tenido? ¿Te escribe la gente, Cristina, diciéndote gracias por estos vídeos, me estás ayudando? Yo llevo mucho tiempo dedicándome a divulgar y yo creo que a la gente le ayuda mucho. O sea, sin querer, el hecho de que esté escuchando a un psicólogo que haga que te identifiques, la gente me escribe mucho para decirme, entonces, Cristina, ¿qué hago? Yo digo, yo no te puedo decir qué puedes hacer porque yo no sé por qué te está ocurriendo esto. Yo no te conozco. Yo siempre, cuando alguien viene a consulta, yo siempre le digo, yo no voy a trabajar con agorafobia ni con ansiedad, yo voy a trabajar con Luis, con María, con quién eres tú, con cómo te relacionas tú. Pero yo creo que sí, que ayuda, que además poner palabras, yo creo que si hay algo muy significativo a veces de los problemas de ansiedad, es que la persona no encuentra palabras para poder definir lo que le está ocurriendo. No es como una marabunta, es como es que siento muchas cosas, que me muero, que pierdo el control, y que alguien ponga palabras a tu sufrimiento es una manera de volverte a sentir enganchado al mundo, ¿no? Decir, ostras, o sea, no estoy tan solo, esto me ocurre. Yo nunca doy consejos como específicos de si te pasa esto, en este momento haz esto, porque no creo demasiado en eso, pero sí que las utilizo sobre todo para intentar ponerle palabras a las vivencias que sé que la gente experimenta y que eso genere también una divulgación, una normalización de problemas que ocurren a mucha gente, una identificación y joder, hay salida. Y a mí es un mensaje que me parece súper importante. O sea, nadie tiene por qué estar desahuciado por un problema de ansiedad ni de ningún tipo de problema de salud mental, pero yo a lo que me dedico es a los problemas de ansiedad. Claro, muy importante, como tú bien has dicho, ponerle nombre y sentirte acompañado en este camino. Total. No te he preguntado cómo estás de tu agorafobia, si has aprendido a convivir con ella, si ya has mejorado, no sé. Yo no considero que hoy en día tenga ninguna conducta agorafóbica. Me queda un poco ese tema de volar, ¿no? Que lo sufro, lo paso mal, pero yo siempre le cuento a mis pacientes, yo cuando estoy en el finger y entro, yo siempre me viene un pensamiento que me dice, uff, ¿y si esta vez me da un ataque de pánico y no puedo gestionarlo bien? Y yo ya lo identifico, digo, ya está aquí, diciéndome lo mismo. Ya está, sigue adelante con ese pensamiento, ¿no? Es como, he entendido que mis niveles de nerviosismo ante un avión hace que haya ciertas frases que vengan a mi cabeza y que produzcan una activación. Entonces yo me siento mi miedo, ¿dónde lo siento? ¿No? Es algo que he trabajado muchas veces en terapia. Lo siento aquí en el pecho, vale, pues déjalo estar, ¿no? Entonces me lo concentro, me dejo estar y me repito mucho, siéntelo, es miedo, ¿no? Puedo tener miedo. Eso es algo que sí que me acompaña, en todo lo demás no. En todo lo demás hago una vida normal, me acuerdo, sí que puede ser que igual si entro en el metro y hay muchísima gente, se me pueda pasar un pensamiento de, uy, si me pasara, y si me diera un ataque de pánico. Pero lo sé colocar, o sea, me ha pasado tantas veces, he tenido tantas veces esa relación con ese pensamiento que lo sé colocar. Quizás sea una persona más ansiosa que otras, seguramente haya dejado una huella en mí, seguramente haya sensaciones fisiológicas en las que yo me fijo más que otra gente, igual otra persona tiene una taquicardia y no se da ni cuenta y digo, uy, me está latiendo el corazón. Pero para mí algo que está presente en mi vida es hago la vida que quiero tener.
con mis emociones desagradables, con mi miedo que aparece de vez en cuando, con pues igual mañana me voy a Tailandia y me viene un pensamiento de, uy, si me pasara algo, qué lejos está. Vale, lo veo, lo detecto, voy a Tailandia si quiero. Para mí eso es lo importante, vivir la vida que quiero vivir. Qué importante, Cristina, el mensaje tan bueno que has mandado hoy a nuestra audiencia y el que mandas a través de tus redes sociales, de que no estás solo, de que tener ansiedad es algo que te puede ayudar un psicólogo, desde luego, y qué importante ponerse en manos de un experto para poder gestionarlo y llevar, como tú bien has dicho, la vida que quieres. Total. Muchísimas gracias, Cristina, por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros por seguir en Tu Vida. Volvemos después de la pausa con consejos para ahorrar en la factura de la luz. Esto te interesa a ti, a mí y a todos.